noches a todos. Por favor, son tan amables, me confirman si me están viendo, si me están escuchando. Buenas noches a todos. Hola, hola. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenas noches a John David Quintero. Buenas noches, ¿cómo vas? Kevin, hola, ¿cómo están? Gusto tenerlos a todos nuevamente aquí a estas alturas de la noche para presenciar la clase de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas. Saludos para Kate, para Jorge Luis, para Adriana, para Juan Pablo, para Mauricio Cuellar, que ya está haciendo popular el hashtag Quiero mi kit. Bien. Hola Paula, ¿cómo estás? Temprano, que si alguien le puede explicar lo del kit. Unos kits aquí que vamos a repartir a la gente más especial, más bonita, más querida, la que más participe, la que más haga preguntas, los que siempre digan presente cada vez que llamemos lista. Entonces son unos kits no más de bonitos eh, que pues se les repartirá a aquellas personas bellas que nos hagan famosos y nos compartan en, en redes sociales y demás y que rieguen la bola y que tengamos 1000 conectados cada día. Las cosas, ¿vale? Em, entonces, como vemos aquí en la diapositiva, el día de hoy vamos a trabajar lo que va a ser la ilustración y las revoluciones burguesas. Como resultado del proceso que veníamos trabajando en cuanto desde la terminación del feudalismo, veíamos cómo surgía una clase social que eran los burgueses, pero pues no siempre han sido esta clase burgués de ricos, que vivían en la opulencia, sino cómo fueron unos artesanos que desarrollaron una serie de técnicas y que a partir de la decadencia de la Edad Media fueron emigrando de los feudos, de los castillos, y empezaron a formar nuevas organizaciones territoriales conocidas como burgos, que eran ajenas a estos feudos. Estos primeros burgueses van a desarrollar las técnicas, van a empezar a desarrollar conocimiento técnico y van a empezar a acumular riqueza. ¿Por qué? Porque como tenemos un conocimiento, empezamos a producir algún bien o a prestar algún servicio de una manera más especializada, más profesionalizada, entonces ellos van a empezar a acumular. Porque recordemos que en el feudalismo no habían como tal riqueza o ganancia de las actividades de producción porque simplemente se producía para que el feudo se sostuviera. Pero como estas personas tenían esas capacidades y ellos querían introducirse en unas actividades comerciales que a partir del intercambio pues les dejara unas utilidades, entonces fundan estas nuevas ciudades y empiezan a crecer. Ya después va a llegar el momento en el que los fundadores originarios de estos feudos no van a ser los que propiamente estén trabajando, sino que ya acumularon la suficiente riqueza pues para contratar y para enseñar la técnica que habían aprendido con la cual producían. Entonces ya no trabajaban, sino que le pagaban a otro para que trabajara. Entonces ahí se empieza a consolidar esta clase burgués como una especie de clase media que en la medida que va avanzando empieza a tener aspiraciones o ínfulas de querer cada vez estar más cerca de la nobleza, de los señores feudales y demás. Entonces buscan imitar sus estilos de vida, buscan la forma de tener tantos recursos que puedan llegar a encontrarse con estas personas, por ejemplo, en las actividades sociales, en las fiestas, en los museos, etcétera. Y entonces empieza esta rivalidad y de cierta forma hasta un punto llegan a convivir. Pero en todo este proceso que se viene a dar desde el final de la Edad Media, el Renacimiento, ¿sí? El humanismo, todo lo que veamos la clase pasada, va a terminar o va a concluir, o de pronto va a encontrar un punto de evolución más alto en lo que es la ilustración. Y después de la ilustración, esto va a desatar lo que se conoce en historia como las revoluciones burguesas. ¿Por qué? Porque entonces los burgueses ya no van a querer equipararse con la aristocracia, sino que van a querer tumbar a la aristocracia. Es decir, ahora lo que les obsesiona a esta clase social no es estar a la par con ellos en términos culturales o sociales, sino lo que quieren es el poder político y económico que tiene esta gente. Entonces, de ahí van a venir las revoluciones burguesas. Y en ese proceso de revoluciones lo que vamos a encontrar, lo que están mencionando por allá, la revolución industrial, la revolución francesa, la revolución de independencia norteamericana,
las revoluciones de independencia en Hispanoamérica, entre otras revoluciones. En las que me voy a centrar el día de hoy es la revolución industrial francesa y norteamericana y la hispanoamericana, para que de pronto ustedes vean de pronto las otras que hay por ahí. Estas son como las más significativas, como voy a centrar principalmente en la industrial y en la francesa. Ahora me pregunta Dosma que si los señores feudales evolucionaron en burgueses. Algunos sí, algunos sí. ¿Por qué? Porque en este momento de cambio hay unos que como que se van a, por decirlo popularmente, se van a timbrar y ven cómo esta clase emergente cada vez tiene más poder y cómo el poder feudal va en decadencia, que pegan el brinco, ¿sí? Pero no necesariamente todos los feudales se convirtieron en burgueses. Porque de cierta forma, pues cuando estallan estas revoluciones burgueses, pues los primeros que caen son los miembros de la aristocracia. Ahorita vemos, por ejemplo, el caso francés, que incluso hay un cuadro, una pintura que es muy famosa en la que muestran la decapitación del rey de Francia, Luis XVI. Entonces, sí, hay casos en los que estos señores feudales muy estratégicamente van a dar el brinco y se vuelven burgueses o incluso continúan en las monarquías que continúan siendo parte de la nobleza, pero con actividades más de tipo burgués. Incluso hubo monarquías que adoptaron principios de la ilustración sin dejar de ser monarquía. Por ejemplo, la monarquía inglesa, que incluso la razón por la cual todavía sobrevive y que todavía hay gente que madruga el fin de semana a ver la boda del príncipe, es por eso mismo. Porque de la ilustración esta monarquía, los revolucionarios burgueses de Inglaterra, ellos no estaban tan interesados en derrocar la monarquía, sino que lo que querían era hacerse con el poder político y crear lo que son, bueno, el Parlamento, que son dos cámaras en Inglaterra, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, ¿cierto? Y tienen un parlamento bicameral. Entonces ellos lograron eso y entonces aparecen, por ejemplo, las monarquías constitucionales o incluso los despotismos ilustrados, ¿sí? Que son un punto intermedio, o sea, no decapitan, ni sacan, ni echan a correr al rey, sino que le permiten estar ahí con tal de tener el poder político y económico. Entonces lo dejan ahí como una figura, o lo dejan como una figura consultiva, o le restringen o le reducen un poco el poder, pero entonces lo importante de este proceso es que la clase burgués es la que va a tener pues prácticamente más del 50% de la capacidad de decisión y del poder en torno a lo político, a lo económico. Y dentro del campo de lo político, muy, muy metidos en el campo de lo jurídico. Me pregunta por abajo Jorge Luis Araujo, ¿qué es el despotismo? El despotismo es como una forma de dictadura, pero propio de las monarquías, ¿cierto? Entonces se hace la voluntad del rey, pero el rey es ilustrado. Entonces al rey le gusta leer toda esta teoría ilustrada y trata de implementarla de cierta forma. Entonces es un tirano, entre comillas, pero que manejan principios de la ilustración, es decir, permiten algunas reformas al nivel de la sociedad, lo que les decía hace un momento. Esto les permitió a algunos monarcas conservar la cabeza pegada al cuello. ¿Listo? Sofía Bejarano pregunta, ¿cierto que los burgueses luego se convierten en capitalistas? Es que el modo de producción capitalista surge básicamente con el estilo de vida de esta clase social burguesa. Entonces sí, cuando veamos los modos de producción vamos a ver cómo la organización, por ejemplo, de clases sociales va a estar en el capitalismo dividida entre una antagonía entre proletarios y burgueses. Entonces, el burgués, que es el dueño del medio de producción, pero el proletario, que es el dueño de la fuerza de trabajo, y ahí empieza a generarse una tensión. Ahorita lo vemos de pronto con más detalle cuando miremos la revolución industrial, ¿vale? Entonces, vamos a ver, la ilustración. El movimiento de la Ilustración fue el resultado de la intensa agitación intelectual de los siglos XVI y XVII, es decir, que va a continuación de lo que sucedió con el Renacimiento y con el humanismo. Un movimiento literario, científico y filosófico. Recordemos que el anterior era artístico. Entonces vamos avanzando. Eso empieza por lo artístico, empieza a pensarse el humanismo y la cosa se nos empieza a complejizar un poco más, ya se vuelve literario, científico. Entonces ya no se van a quedar en los esbozos que hacía Da Vinci y demás, sino que entonces ya va a haber un método más estructurado y más desarrollado, ¿vale? En este proceso vamos a encontrar, bueno, y lo filosófico, entonces empiezan a aparecer personajes, como los veremos más adelante, pero el que yo citaba la vez pasada, uno de los más importantes es Diderot.
porque Diderot va a compilar junto a D'Alembert la enciclopedia. Entonces el conocimiento se vuelve un elemento muy importante y la reflexión en cuanto al conocimiento, es decir, desde la postura filosófica, la epistemología y demás, van a empezar a botar muchas más ideas que van a ayudar a sustentar el modo de pensamiento burgués, porque recuerde que como lo decíamos durante el Renacimiento, los que estaban más interesados en que el arte despegara eran los mismos burgueses, y los burgueses servían como mecenas para los artistas renacentistas, es decir, un mecenas es el que lo está financiando, el que le paga por su arte. ¿Sí? Entonces, estos están interesados en fundar academias, en tener talleres, en montar universidades, porque el conocimiento es lo que los va a llevar por encima de esa clase feudal anterior del antiguo régimen, pues que obviamente su único referente de conocimiento, ciencia y filosofía, pues era la teología, ¿vale? Entonces ahí tenemos esa diferencia entre los dos periodos. Los ilustrados propusieron la razón como única fuerza capaz de asegurar el progreso. Por ejemplo, el aporte más significativo en este campo es el que hace Kant. Sus ideas influyeron para la aparición de la Revolución Francesa, la cual dio un giro radical a la historia de Occidente. Las ideas ilustradas fueron acogidas por muchos monarcas, quienes impulsaron el conocimiento pero se oponían a las libertades, que era lo que les decía hace un momento. Ese es el famoso despotismo ilustrado. ¿Sí? Le dan el lugar a la razón y al conocimiento, pero en términos de los aportes políticos no cedían mucho. Que proponía la ilustración. Estas ideas impulsaron la independencia de las colonias. ¿Por qué? Porque los reyes entonces eran déspotas ilustrados, aplicaban ideas de la ilustración y así es como en las colonias se empiezan a enterar de lo que sucede en Europa. Esto, por ejemplo, en el caso haitiano es llamativo. ¿Por qué? Porque el país de la Revolución Francesa, que ostenta los principios de libertad, igualdad y fraternidad, tiene una colonia en el Caribe, Haití. ¿Cierto? Cuando los haitianos se ponen al tanto de lo que de los postulados de la revolución y demás, pues van a reclamar que esos mismos derechos deben tenerlos ellos ahí en Haití. Y la respuesta va a ser la siguiente, o sea, sí, todos los seres humanos son iguales, pero es que hay unos que son más iguales que otros, y entonces ahí sostienen esa dominación de Francia sobre Haití, y ese discurso pseudo ilustrado no les va a caer en gracia a los haitianos, y los haitianos van a ser la primera colonia en América que se va a independizar de su potencia de ultramar. Entonces, ahí vemos ese cuento de lo que es el despotismo ilustrado. Eh, Pregunta Jorge Luis Araujo, ¿en la ilustración se atacó al absolutismo? Sí, el principal enemigo de la ilustración en términos de teoría política va a ser el absolutismo, porque recordemos que lo que va a decir Montesquieu es la división de poderes. Entonces van a plantear una división de poderes porque el rey tiene demasiado poder, por eso es absolutista. Entonces lo que van a plantear no es que el poder hay que separarlo, porque es demasiado poder concentrado en una sola persona. Entonces ese absolutismo debe acabar y debe surgir la división de poderes. Entonces establece cuáles son las tutelas que tiene el rey absolutista. Ejecuta el presupuesto, hace las leyes y él mismo las juzga. Entonces, al identificar cuáles son los tres poderes que tiene el monarca, lo que dice, hay que separarlos. Las personas que tienen uno de los poderes no pueden tener ninguno de los otros dos. Entonces, hay que separarlos y hay que crear un sistema de pesos y contrapesos que evite que las instituciones terminen controladas por la misma persona. Entonces, es contra el absolutismo. Pregunta Mauricio Cuellar que en qué año se independizó Haití en 1804, si no estoy mal, pero lo pueden confirmar ahí en internet. Faber, pregunta de Maquiavelo, dice que se necesita de un gobierno para funcionar la sociedad. No entiendo la pregunta, pero si lo llevamos en términos de lo que plantea Maquiavelo, Maquiavelo está en un contexto renacentista y él va a ser uno de los elementos que va a permitir este proceso ilustrado. Unos dirán, ¿por qué? Si se han tomado la molestia de leer El Príncipe, él lo que dice es la forma de cómo se debe mantener la monarquía. Lo que pasa es que de los textos de Maquiavelo, pues ese es el más famoso y el más fácil de leer, y él plantea cómo debe mantenerse un príncipe en el poder. Obviamente es completamente absolutista y la teoría maquiavélica en cuanto a la moral y la ética que se plantea desde ahí es bastante fuerte.
pero él tiene otra obra que se llama La primera década de Tito Livio, en la que está planteando cómo debe ser la república. En ese sentido, Maquiavelo lo que hace es fundar la ciencia política y analizar las dos formas de gobierno que hay en ese momento de la Ilustración, la monarquía y la república. Entonces lo que él hace es un trabajo descriptivo, pero cuando nos quedamos solamente en decir es que Maquiavelo es maquiavélico por lo que dice en El Príncipe, es desconocer la otra parte de la obra de él que se encarga de estudiar la república y la democracia en las ciudades-estado italianas. ¿Ves? Entonces tenemos esa situación, pero Maquiavelo es fundamental para el desarrollo de la teoría política, es decir, prácticamente lo tachan y lo tildan de ser el padre de la ciencia política. Mm. Dice, o sea que pregunta a Sofía Bejarano, o sea que la ilustración fue la base de la independización y las principales revoluciones. Sí, completamente. Todo sale de ahí. Todo viene de la ilustración. Y la ilustración es lo que va a recoger todas las ideas, todo el conocimiento, todas las transformaciones que vienen desde el fin de la Edad Media. O sea, desde el Renacimiento, el humanismo, la filosofía, la ciencia, todo lo va a recoger la ilustración. Y por eso esta gente mantiene tan preocupada y sacan la enciclopedia. Es que la enciclopedia es la Biblia de los ilustrados. Paula pregunta que si ciudad-estado es igual a cuasi-estado, pues no conozco la categoría cuasi-estado. Lo que pasa es que se habla de ciudad-estado para diferenciarlo de los grandes estados que existen en la actualidad, porque son ciudades que funcionan como estado, ¿sí? Pero no es una ciudad que controla otra ciudad en términos de una unidad, sino por ejemplo, en términos de las ciudades-estados italianas, o sea, Florencia era una ciudad-estado, Venecia era una ciudad-estado, Nápoles era una ciudad-estado. ¿Sí? Incluso muchas veces, incluso administradas por gente que tenía títulos nobiliarios de otras coronas. Pero entonces eso se mantenía como una cierta independencia entre ellas, no eran juntos. O sea, hasta la unificación italiana, por a finales del siglo XIX, cuando Giuseppe Garibaldi iba a unir todas esas ciudades-estados, iba a crear un estado por encima de esas ciudades-estado. Entonces, si lo tenemos que hacer una analogía con el presente, una ciudad-estado se parecería más a lo que es un estado que hace parte de la Unión Norteamericana, sin que existiera Estados Unidos. O sea, como si cada estado fuera por un lado, como si California fuera un estado, Nueva York fuera un estado, pero no tuvieran una unión por encima que los mantuviera en una misma unidad política. Eso tendría que ser más o menos una ciudad-estado. Juan Pablo Pérez dice, en la ilustración sigue esa reforma contra la iglesia o la lucha que hizo el Renacimiento. Sí, sí. ¿Por qué? Porque el principal concepto de la ilustración va a ser la razón. Y la razón se impone o se antepone al mito. Y el mito es lo que justifica el dogma religioso. Entonces ellos van a decir, entre las libertades que plantean, no, usted tiene derecho a creer lo que se le antoje, ¿cierto? La dichosa libertad de cultos. Lo que no puede ser es que la organización de la sociedad en términos de vida pública, del Estado, de las acciones económicas, estén sujetas a algo que no viene de la razón. Entonces, lo que dicen es, usted tiene la libertad de creer en lo que se le dé la gana, pero la organización jurídico y política de la sociedad no puede ser religiosa, porque la organización jurídica y política se fundamenta a partir de la razón, no del mito, como se fundamentan todas las religiones. Entonces ellos no van a decir, no, somos abiertamente ateos y todo eso es malo, sino que lo van a decir, no, hay que separarlo. La vida pública es laica, la vida privada, usted allá en su casa, en su iglesia, haga lo que se le antoje, pero las decisiones públicas se fundamentan en la razón. Lo que pasa es que a los conservadores de la época eso les va a sonar a puro ateísmo y a satanismo y los van a señalar por eso, pero ellos no tenían esa intención, no la mayoría. De pronto muchos eran ateos, pero no estaban dispuestos a utilizar los mismos métodos que utilizaba la Iglesia Católica contra los católicos. Utilizaban la razón. Guyana Francesa es un estado de Francia, como tal, es un departamento de Francia, porque Francia es una república centralizada, no federal, como Estados Unidos, que es federal. Ahorita más adelante vemos esa diferencia. La ilustración entonces es un movimiento intelectual, filosófico, literario, científico, eh,
genera unos nuevos valores, unas nuevas formas de ver el mundo, plantea la idea de la felicidad, la igualdad, la libertad, la fraternidad, nuevos principios como la razón, el hombre y la ciencia. Con ello se ataca al absolutismo real, la superstición y a la iglesia como actor político que domina la sociedad. No quiere decir que vamos a destruir la iglesia, no. Esto es un proyecto muy Illuminati, pero porque es que los Illuminatis eran más radicales en esta perspectiva, pero eran ilustrados. ¿Sí? Lo que pasa es que el ala radical de estos ilustrados eran los Illuminati que sí estaban en contra de la misma existencia de la iglesia, o sea, eran como los anarcos del, de la época. Se expande gracias a la burguesía, a su vínculo de la burguesía y los intelectuales, una gran producción de conocimiento que se materializa en la enciclopedia. Hay unos monarcas que se la juegan, hacen una jugada estratégica en el despotismo ilustrado. Me pregunta María Dayana Jaimes que qué es el absolutismo. Es el control absoluto de las relaciones políticas y económicas en un territorio que estaba concentrado en un rey. Por eso se habla del rey absolutista o del absolutismo. Porque cuando termina la Edad Media y empiezan a decaer el poder de la Iglesia Católica, entonces los reyes empiezan a tener más vía libre para hacer lo que se les antoje, porque recuerden que en el periodo anterior era el Papa el que controlaba a los reyes, pero en la medida que va bajando o que va cayendo el poder de la Iglesia Católica, entonces los reyes empiezan a independizarse un poco más del poder de Roma, entonces se vuelven absolutistas, ¿vale? Nathan Lafranc o Jafranc pregunta que si no es lo mismo que el totalitarismo. No, porque el totalitarismo es una práctica política en la forma de la estructura del Estado y del gobierno, más asociado al Estado-nación moderno con la existencia de partidos políticos. Eso lo vamos a ver cuando veamos formas de gobierno. Me pregunta Andrés Sánchez, ¿y el idealismo? ¿Quién lo discutió? Lo que pasa es que en este proceso de ilustración no va a ser una sola teoría filosófica, van a surgir varias. Y como recuerden que es retomando a los clásicos, principalmente a los griegos y a los romanos, en el campo de la filosofía también se van a tener una partición parecida a la que hacía Platón del mundo, un mundo de las ideas y un mundo material. Lo mismo las corrientes filosóficas, entonces se van a partir en este proceso filosófico. Va a surgir el idealismo, que va a estar representado principalmente por Hegel, y va a estar el materialismo, que va a estar representado principalmente en Marx. Pero entonces son también posturas que van a ir recogiendo todo este proceso. También vamos a ver una lucha en cuanto al campo de la ciencia y la filosofía anterior a la de Hegel y Marx, que va a ser entre Bacon y Descartes, entre el empirismo y el racionalismo. Porque obviamente esta corriente filosófica no es única. A partir de esto se crea un paradigma filosófico y empiezan a surgir varias teorías que interpretan eso. ¿Vale? BO o Bo dice algo que me parece interesante, pero porfa, replantea y escribe mejor la pregunta para que de pronto me quede un poco más claro porque no la entiendo. Como tal, Paula Campos, que está preguntando que si la separación de la iglesia y de la ilustración, perdón, que si la separación entre la iglesia y el Estado se da en la ilustración o en el Renacimiento, como tal, en la práctica se da solamente después de las revoluciones, porque la ilustración lo plantea como teoría, pero la revolución es el proceso de hacerlo efectivo y cuando nacen las repúblicas es cuando lo logran, o sea, posterior a las revoluciones. ¿Vale? Listo. Entonces pasemos. La ilustración. ¿Qué combate la ilustración? El antiguo régimen. El antiguo régimen ese es el heredero del feudalismo y el absolutismo. ¿Vale? Entonces tiene una concepción de Estado. Entonces, en el antiguo régimen una persona maneja todo el poder del Estado y en la ilustración el Estado está dividido en poderes. La forma de gobierno es absolutista en el antiguo régimen, en la ilustración viene a ser democrática, basada en la soberanía del pueblo, no en la soberanía del rey, en la soberanía del pueblo. Incluso donde persisten las monarquías, en el caso inglés, la soberanía es del pueblo. Lo que pasa es que el depositario de la soberanía del pueblo va a ser el rey. Es que esa es la jugada que hacen los déspotas ilustrados. Ellos van a decir, sí, la soberanía la tiene el pueblo, pero el pueblo me la deposita a mí y por eso yo la tengo. De que se inventa el derecho, cualquier cosa es justificable, pero entonces con ese cuento así lo
lo mantuvieron. Y ahorita vamos a ver cómo ese cuento del rey como depositario de la soberanía del pueblo les jugó la doble y se volvió un arma de doble filo para los monarcas. Me pregunta que dónde aparece el conservatismo y el liberalismo. Aquí, Freddy. Aquí es donde aparece. Este antiguo régimen van a ser los conservadores y estos ilustrados van a ser los liberales. Función económica del Estado, entonces el antiguo régimen, el Estado lo controla todo. En cambio, los ilustrados, desde la perspectiva económica liberal, van a decir, no, el Estado no interviene en nada. Ahí es donde aparece la teoría de otro ilustrado que es Adam Smith, que va a decir, no, las relaciones económicas se manejan a partir de la mano invisible del mercado. Los ideólogos, por ejemplo, vemos como Jacques Bossuet o Thomas Hobbes, del absolutismo. Texto sensacional de Hobbes, es el Leviatán, muy bueno. Y en la ilustración está pues Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Entonces, aquí están uno de los principales los ilustrados, los he nombrado, estos ustedes los consiguen fácilmente en Wikipedia. Nadie bromea con la biografía de alguien como Adam Smith, no hay problema. Y puede echarle una mirada. John Locke, ensayo sobre el gobierno civil, porque es que aquí ya la relación no es con súbditos, sino con ciudadanos. Y este asunto del derecho civil y de los ciudadanos lo van a retomar del derecho romano. Entonces ahí es importante el aporte de Locke. Montesquieu, el espíritu de las leyes. Voltaire, eh, tanto Montesquieu como Voltaire van a estar en la lógica de dividir el poder, de organizarlo todo en una estructura que se rija por la ley y por el derecho, porque el derecho va a ser la razón aplicada a la sociedad. Rousseau, el contrato social, que es fundamental para entender las relaciones sociales en una relación Estado-sociedad civil. Denis Diderot, que es el de la enciclopedia. Y Adam Smith, pues que va a ser el que va a coger y retomar todo lo que se ha dicho o lo que se ha hecho desde el fin de la Edad Media hasta ese momento en cuanto a la economía y bota su libro La riqueza de las naciones, que prácticamente es la Biblia fundacional teóricamente hablando de lo que es el capitalismo. Después pues también va a venir la teoría de David Ricardo y ahí viene un montón de gente que se va a dedicar a pensar la teoría económica desde esta perspectiva. ¿Vale? El de Hobbes, Yellow Cole, pregunta que cuál es el texto de Hobbes, el Leviatán. Listo, tomaron ideas que ya se tenían o descubrieron e inventaron nuevas, porque es por el conocimiento. Bueno, hablando de los ilustrados, lo que ellos van a hacer es retomar el conocimiento que se había trabajado durante la antigüedad grecorromana y lo van a traer. Básicamente, cuando vemos la idea de la democracia, la idea de la ley, la idea del ciudadano, la idea de la república, no estamos hablando de cosas diferentes que no hayan dicho los griegos ni los romanos. Lo que hacen es, lo sacan de allá y lo traen al presente y lo llaman modernidad, y obviamente ellos le van a meter nuevas cositas, porque pues no podemos hacer un proceso democrático como lo hacían los atenienses, porque pues las poblaciones son más grandes, el modelo económico es distinto, ¿sí? Lo que hacen es traerlo, lo recauchan, lo adaptan, lo reeditan, hacen un proceso de innovación de la teoría y le hacen unos aportes bastante significativos y lo dejan bien formadito y bien hechecito, es decir, cogen una teoría antigua y la adaptan, le generan las nuevas cosas que necesita para que funcione en ese tiempo y espacio. Profe, ¿por qué el comunismo que nació de Rusia no es malo? No entiendo la pregunta, pero el comunismo como tal no nace en Rusia. El comunismo nace como actividad política de la misma teoría del materialismo dialéctico y el materialismo histórico que se inventó Marx y Engels. O sea, básicamente, si yo lo tengo que ubicar en qué lugar nace, el comunismo como teoría nace en Inglaterra y Marx era alemán. Entonces, en Rusia lo que pasa es que se da la revolución bolchevique y durante el siglo XX va a ser el superestado que va a sustentar esa teoría, pero no quiere decir que haya nacido ahí. No entiendo la pregunta de Giovanni Fake que si la ilustración es la edad blanca y la edad media. Con la ilustración ya estamos hablando de otra edad que es la edad moderna. O sea, ahí ya no hay edad media. Como tal, historiográficamente ya no se reconoce. No sé si de pronto lo dije mal, pero veo el comentario de Nathan. Eh, el comunismo viene de Marx y Engels.
que no es el mismo Hegel, porque Hegel es el del idealismo, el que mencionaba hace un momento. El materialismo, tanto histórico como dialéctico, es Marx, Carlos Marx y Federico Engels. Y pues también van a venir otros teóricos porque pues es que la teoría no tiene un solo punto de nacimiento. Después van a venir otros que van a replantear el cuento del socialismo y el comunismo. Pero esta idea también es heredera de los pensamientos de la ilustración. O sea, todo se va desarrollando, todo va en una linealidad. Sí, Juan David Triana, primero es el Renacimiento, después la Ilustración. Recuerda que el Renacimiento se da principalmente en el siglo XVI. La Ilustración va a ser del siglo XVII y XVIII. ¿Listo? Ya me fue casi todo el tiempo y no hablaba de las revoluciones. La Revolución Industrial. A finales del siglo XVIII, Inglaterra reunió las condiciones económicas y sociales que permitieron su despegue hacia la revolución industrial. La condición principal fue la pujanza de su economía, que se caracterizó por el comercio de textiles de algodón en grandes zonas de América, Europa y África. Los comerciantes buscaron producir textiles en mayores cantidades y a menor costo para responder a tan amplio mercado y para adquirir un mayor beneficio. Las máquinas y las fábricas respondieron satisfactoriamente a estas expectativas. Entonces, escoger y aplicar todo lo que han desarrollado en ciencia y se lo aplicaron a la economía. Surge el postulado de que el objetivo de la economía es aumentar los beneficios reduciendo los costos. ¿Y cómo lo hacen? A partir de la tecnología. Con la tecnología entonces estalla la revolución industrial y esto permite unas transformaciones. Prácticamente el modelo económico en el que vivimos el día de hoy es el modelo económico de la revolución industrial. A esto también hay que agregarle la revolución gloriosa de Cromwell, que había transformado las relaciones políticas entre las clases medias altas burguesas de Inglaterra con la monarquía británica, que permitió la creación del parlamento y demás. Entonces, el aporte significativo de la revolución industrial es en el campo económico, porque político, pues sabemos que Inglaterra hasta el día de hoy pues conserva su monarquía. Entonces, en ese proceso, pues resulta más significativo el aporte de la revolución industrial. La revolución industrial dividida en dos fases, la del 789 a 1840 y la segunda del 840 al 885. En una primera fase, textiles y algodón, que es con lo que va a incursionar Inglaterra y se va a apoderar del mundo, y después la producción de carbón, hierro y acero. Entonces ya empieza la maquinaria y la industria pesada. Entonces aquí ya estamos hablando de los tiempos, sobre todo a finalizar el siglo XIX, lo que pregunta ya me perdió, alguien estaba hablando de la era victoriana. Sí, en este momento se consolida tanto el poder económico de Inglaterra en el mundo que el dicho era que finalizando el siglo XIX, 1 de 4 habitantes del mundo era súbdito de la reina Victoria. Entonces esa fue la época victoriana, ¿sí? Como el máximo momento de esplendor del imperialismo inglés. Sí, del siglo XIX, porque pues imperialismo inglés viene del siglo XVI, ¿vale? Esto permite que empiecen a surgir las ciudades de una forma más estructurada, más organizada, entonces hablamos de una urbanización, porque esto surge en detrimento del espacio rural. Pues, por ejemplo, en esta primera fase de la revolución industrial que hicieron los grandes burgueses o los nobles terratenientes que tenían tierras, sacaron a toda esa gente que vivía en el feudo y demás en este proceso de transformación del uso de la tierra, y se dieron cuenta, pues si el negocio está en producir textiles y principalmente algodón, necesitamos ovejas. Entonces no necesitamos gente trabajando la tierra para dar de comer, si lo que queremos es tener riqueza, saquemos a esa gente de ahí, el origen del desplazamiento forzado en las zonas rurales, saquemos a toda esa gente porque necesitamos la tierra es para sembrar pasto y que se alimenten las ovejas. Entonces, este es el origen del desplazamiento forzado y del capitalismo, porque el capitalismo lo que va a hacer es enviar a toda esa masa de campesinos que vivían en el campo hacia las zonas rurales, hacia las zonas urbanas. Cuando llegan a las zonas urbanas, entonces se van a convertir en trabajadores que no tienen absolutamente nada porque su vínculo con la tierra en relación feudal fue destruido. Entonces, la tierra no era de ellos en la Edad Media, tampoco va a ser de ellos en la revolución industrial, va a seguir siendo de los mismos dueños de siempre, solo que ya no pueden trabajar allá, sino que les toca irse a las nacientes fábricas que están pues con otro modelo de industrialización, ¿vale? Entonces ahí empieza la lucha
empieza a surgir esa contraposición, el proletariado, que viene del que lo único que posee es su mano de obra, y la burguesía. Entonces allá lo que está diciendo Sofía Bejarano es fundamental. O sea, ¿de dónde saca uno todo este carreto? De ahí donde lo está diciendo ella. El libro se llama La Revolución Industrial de Mijailov. Este libro es la panacea para entender la revolución industrial. Asimismo está la era del capital de Eric Hobsbawm. También es buenísimo para entender este periodo de la historia. La imprenta ya venía, como pregunta ya Johnny Fight, ya venía desde los tiempos del Renacimiento. Esto permitió, la imprenta permitió masificar el conocimiento y la enciclopedia, traducir la Biblia del latín a otras lenguas para que todo el mundo la pudiera interpretar, y esta interpretación permitió la reforma. Entonces, échale una revisada a la clase del día de la semana pasada. ¿Qué diferencia hay entre la primera fase y la segunda? Lo que se está produciendo y el nivel de desarrollo y de poderse exportar eso hacia otras partes del mundo. Al principio la primera fase era muy nacional y muy regional hacia los países de al lado, ¿cierto? Y se produce es textil. Pero ya cuando viene la producción de carbón, hierro y acero, entonces aquí lo que va a caracterizar esto va a ser la locomotora y el ferrocarril. También se van a agilizar las relaciones de transporte. Esto va a reducir los costos de producción. Entonces la cosa se vuelve más rápida, se agiliza el proceso y se logra llegar a lugares más lejanos en menor tiempo. Entonces por eso habla de la locomotora y el ferrocarril como unos elementos que permiten a partir de la fase de la producción de la distribución reducir costos. Cuando veamos la parte de economía, de pronto ahí queda un poco más claro. Factores de la revolución industrial inglesa. Entonces la revolución agrícola aumenta la población porque pues mejoran las condiciones de vida. Revolución demográfica, la gente se va del campo porque recuerden que la desplazaron, se va a vivir a las ciudades. Desarrollo del comercio internacional, producto de los inventos que permitían mover las mercancías más rápidamente. Y desarrollo de las telecomunicaciones y los transportes, también asociado a lo anterior, y las continuas innovaciones tecnológicas, máquinas aplicadas a la producción y al transporte, ¿vale? Aquí es donde venimos a la revolución industrial. Va a tocar recortar el tiempo de las preguntas para poder terminar la temática. La gran actividad que generó la Ilustración, sumada a la crisis del absolutismo y el poder económico de la burguesía, terminó generando una revolución que acabó con el viejo orden noble en Francia. La Revolución Francesa terminó generando el ascenso de la burguesía al poder y el comienzo del final de los regímenes monárquicos. En consecuencia se formaron democracias representativas que llegan hasta nuestros días. Entonces, si la revolución industrial sostiene el modelo económico que vimos el día de hoy, la revolución francesa va a ser la base del modelo político de hoy en día. ¿Cuál es la diferencia? Que el rey de Francia era un completo soquete en relación a los reyes ingleses. Los reyes ingleses eran un poco más ágiles en este tiempo en cuanto a su capacidad de pensamiento, pues tanto así que el rey de Inglaterra, la reina de Inglaterra todavía persiste, no, ahí como lo ven en la ilustración de la parte superior, pues lo capturaron, le cortaron la cabeza, es muy diciente la imagen, ¿cierto? Porque pues si lo tuviera que expresar en una palabra muy coloquial, el rey de Francia era un petardo completo, el pueblo se le estaba muriendo de hambre y él vivía enrumbado ahí en el palacio en Versalles, entonces eso molestó mucho a la gente y los ilustrados aprovechaban este contexto para meter la revolución, ¿vale? Ahí vemos el cuadro de arriba, la decapitación de Luis XVI, y en la parte de abajo el famoso cuadro de Eugène Delacroix, que es la libertad guiando al pueblo, se llama así. La Revolución Francesa entonces causa la oposición de los privilegiados a la reforma fiscal porque el rey quería sostener sus guerras con los españoles y con los ingleses y demás, entonces le cobraba más impuesto a la gente, pero la gente vivía en la inmunda, entonces esto va a generar una inconformidad. Deseo de la burguesía de acceder al poder, todo este proceso se caracteriza por eso. Clases populares como fuerza de choque, entonces las clases populares se van a identificar con las burgueses porque también están aguantando hambre y van a contribuir al proceso revolucionario, ¿vale? Y esto pues se basa en ideas ilustradas y va a ser la base del proceso después de la independencia de Estados Unidos. Las fases, esto también lo podemos ver por ahí en internet, en algún texto, pues está la Asamblea Nacional,
que es la que hace la revolución, después vendrá la constituyente, después viene el periodo del terror de Robespierre, que entonces él empieza a cortarle la cabeza a todo lo que no huele a revolución, y después él termina decapitado también por tirano y por absolutista, porque a veces unos terminan convertidos en lo que dicen combatir. Después va a venir el director y el consulado en el que se les va a montar un tal Napoleón que terminó montando un imperio y después Napoleón es emperador, pero pues con las ideas ilustradas. La soberanía, entonces el nacionalismo es lo que va a unir a esos otros países contra Francia y va a surgir la idea de un nacionalismo que se va a oponer al liberalismo que se supone se pretende imponer desde la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Sí, señor Dosma, hasta el que se inventó la guillotina, el tal Guillotini, pasó por la guillotina, porque en el periodo del terror todo el mundo pasó por la guillotina, hasta los mismos revolucionarios terminaron allá porque a Robespierre se le corrió la teja, enloqueció de poder. Pero eso es muy frecuente en la gente que tiene poder. ¿Listo? Allá Nathan Lafranc estaba ya cantando la Marsellesa, sí, ese es el himno de la revolución y actual himno francés, que es una canción de guerra, viene desde la toma de la Bastilla, el 14 de julio del 1789, que liberan a los presos políticos de la cárcel de la Bastilla, y entonces surge la idea de la Marsellesa y demás, y es el himno nacional francés. Entonces aquí vemos la Revolución Francesa, el ascenso de la burguesía, o sea, lo que decíamos hace un momento. Voy a tratar de... Veamos la imagen de pronto y pasamos rápidamente porque el tema está interesante y de pronto no alcanzamos a ver el otro que también es muy importante. Pero vemos qué sucede. El poder es absoluto, lo controla Luis XVI, es un pelmazo completamente, la verdad. Tonto. Él prefería vivir de rumba, maquillándose, viviendo con ropa a la moda, etcétera, y no le interesaban las necesidades del pueblo. Entonces está por un lado la nobleza y el clero y el estado llano, el que conoce como el tercer estado, que estaba compuesto por burgueses pues por la clase popular, que buscan acabar los privilegios de esa clase noble que no sirve para nada, redactar una constitución, proclaman los derechos del hombre, que esos son los que después va a traducir Antonio Nariño del francés al español y le va a costar prácticamente el 70% de su vida en la cárcel. ¿Sí? Y la igualdad del hombre como ciudadano, ya no es súbdito, es ciudadano, con libertades, deberes y derechos. Y bueno, la burguesía llega al poder, se forman sectores políticos, empiezan a surgir los partidos políticos como tal, porque Robespierre hacía parte de un político que era muy radical, después había otro que era no tan radical, y entonces ahí empieza la disputa. Entonces estaban los girondinos y los... Uy, se me fue el otro. Me ayudan ahí con la consulta breve en Wikipedia. Unos eran los girondinos y los otros no recuerdo el nombre. Si me lo botan ahí, les quedaría eternamente agradecido. Y después, cuando llega Napoleón, jacobinos, gracias Mauricio. Los jacobinos y los girondinos. Y después, ya cuando llega Napoleón, que resuelve esa disputa entre jacobinos y girondinos y que resuelve también todos los problemas de Robespierre con la guillotina, se va a expandir la revolución por Europa. La independencia de los Estados Unidos se va a fundamentar también en las ideas de la ilustración, se van a agarrar contra los ingleses porque a los norteamericanos les va a pasar lo mismo que a los haitianos, como así que ustedes defienden las ideas de la ilustración, pero a nosotros nos tienen clavados aquí en la colonia, nos tienen pagando más impuestos, ¿sí? No nos beneficiamos de eso. Entonces ellos van a empezar a buscar la idea de independizarse de Inglaterra, porque Inglaterra está muy lejos y ellos quieren también surgir como nación. Y entonces vemos malestar de los colonos sin representación en el Parlamento inglés, que es lo mismo que le va a pasar en Hispanoamérica. No tenemos representaciones en las cortes en España, entonces los criollos se van a sentir mal por eso. Lo mismo sucede con los ingleses nacidos en América, los van a excluir y entonces van a empezar a circular en estas clases burgueses norteamericanas las ideas de la ilustración. Desarrollo de los hechos, monopolio del comercio del té, se agarran principalmente por el té, por eso una de las cosas más significativas que estalla en este proceso de independencia en Estados Unidos es el Boston Tea Party, o la fiesta del té en Boston, y va a declarar el Congreso Continental, que son los norteamericanos ahí reunidos en una especie de congreso que se inventaron, la Declaración de Independencia en 1776. La guerra va a empezar porque los ingleses no la van a vender tan fácil, del 76 al 83, pero terminan ganando los norteamericanos. Si quieren ver este proceso, esto es sensacional, ver la película de Mel Gibson, El Patriota. Ahí está tal cual. Más historia de ahí
viendo a Mel Gibson que a mí aquí en Puntaje Nacional. Entonces, échele la mirada. Van a inventar la Carta de Derechos, su propia constitución, primera constitución escrita de la historia, por eso Estados Unidos es lo que es, porque es la primera constitución escrita de la historia, o sea, que se mantuvo, ¿no? Porque antes hubo una por como en Polonia, una cosa bien loca que duró muy poco tiempo, pero la constitución de Estados Unidos incluso al día de hoy creo que es la misma. Eso no lo han cambiado. Y como planteaba la construcción de un Estado federal, pues la verdad es una constitución sumamente corta que plantea unos principios muy cortos, muy puntuales, y hasta el día de hoy se mantiene. Es la primera revolución liberal que se da en América, el primer proceso de descolonización. Nace una nación llamada a liderar el mundo, porque fue la primera, y de ahí va a venir el cuento de la doctrina del destino manifiesto y demás. Que sería bueno que le echaran una leída. La doctrina del destino manifiesto. Como Estados Unidos es lo último en guarachas en este momento de tiempo, los primeros que se descolonizan, los primeros que escriben una constitución de tipo liberal, los primeros que le dan en la cabeza a un imperio como el inglés, entonces ellos van a empezar a creerse el cuento. ¿Sí? Entonces, por eso es una nación llamada a liderar el mundo, y esa doctrina se llama la doctrina del destino manifiesto. Y después, como dice Faber Pérez, van a ganar 2 guerras mundiales, o sea, imagínense esta gente. Y el capitalismo va a saltar de Londres a Nueva York, entonces van a controlar la política, la economía y la milicia. Entonces, es que esta es la receta de cómo ser potencia, ¿no? Firmando tratados de libre comercio, como decía alguien por ahí atrás. Preguntando por los tratados de libre comercio, que luego los veremos, ¿vale? ¿Qué querían los norteamericanos con el Tea Party? Pregunta Mauricio Cuellar. Sabotear la relación económica, el monopolio que tenía el imperio inglés en relación a la producción de té. ¿Por qué? Porque a los norteamericanos les hacían consumir el té traído de Inglaterra cuando ellos lo podían producir. Entonces les prohibieron que ustedes puedan fabricar su propio té porque tienen que comprar el inglés, porque así funciona la relación centro-periferia o metrópoli-colonia. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen los revolucionarios de la fiesta del té? Van a coger un cargamento de té que viene de Inglaterra y lo van a hundir lo hunden. Entonces, por eso dicen que es el Boston Tea Party. Es uno de los, como el florero de Llorente. Después lo veremos. No, Freddy, no es la misma. No es la misma. Me pregunta Faber que si, sí, sí, te respondo la pregunta, no la digo porque nos desviamos del tema, pero sí, pero después cuando veamos Guerra Fría, ahí queda claro, ¿no? Eh, Listo, ya, las hispanoamericanas la vemos ahorita después. Entonces, veamos rápidamente, igual esta pregunta es muy fácil para que podamos pasar a la otra parte de las revoluciones burguesas, que es el caso hispanoamericano. La Revolución Francesa fue un proceso social y político que se desarrolló en Francia entre 1789 y 1799, posterior al proceso de independencia de los Estados Unidos, cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta en Francia y la proclamación de la República, la primera República Francesa. Lo anterior significa que la Revolución Francesa, puntos suspensivos. Para que por favor miremos, la pregunta me parece que es un tanto sencilla, pero nos ayuda a aplicar el conocimiento o lo que se ha repasado en esta sesión. Entonces, por ejemplo, allá dos más dijo que era la D. Nathan dice que es la A, Faber A, Paula D. Em, A, D. Entonces vamos a hacer una aclaración porque veo que algunos cayeron en la cáscara de la A. ¿Por qué hay una cáscara en la A? Porque dice, defendió la existencia de derechos restringidos a los súbditos. Recuerde que aquí la relación ya no es con súbditos. La relación es con ciudadanos, no son súbditos. Los súbditos son herederos de una clase estamental medieval. Los ciudadanos son resultado del proceso ilustrado, la modernidad, la república, la democracia y demás. Entonces A no es. Y acabo de decir que prácticamente la D sí es, pero vamos a ver por qué B y C no. ¿Promovió la independencia de los Estados Unidos? Sí, pero no es la idea central del texto. Perdón, no, miento. El proceso está completamente al revés. La independencia de Estados Unidos fue antes que la Revolución Francesa. Entonces nada que ver, perdón, olviden la explicación anterior. B, C, fomentó la difusión de los principios socialistas, no porque los principios socialistas en este momento todavía no están definidos como teoría. Entonces, A se cae por la palabra súbdito.
Están muy presentes esas palabras porque con esas palabras, con esos conceptos, con esas cáscaras es que lo hunden a uno en esa prueba. Promovió la independencia de los Estados Unidos, no porque la independencia de los Estados Unidos fue antes que la Revolución Francesa. Se fomentó la difusión de los principios socialistas, no porque no se habían escrito los principios socialistas, se describen puntualmente como teoría en el manifiesto del Partido Comunista de 1848. Y entonces nos queda la D. ¿Listo? Tengan muy presente el cuento de los conceptos y demás, porque con esos conceptos nos ponen cáscaras y nos hacen perder y uno cree que está respondiendo bien. ¿Listo? Vamos a ver la última. La revolución industrial se debió, entre otras causas, a la invención de la máquina de vapor y la concentración del capital. ¿Sí? Hablábamos de procesos de acumulación desde que los burgueses se salen del feudo, cuando descubren América, entonces ahí se van generando el proceso originario de acumulación de capital que describe Marx, que permitió adquirir máquinas para producir en masa. Esta revolución produjo cambios en la población, se pasó de la explotación de la tierra a la producción de bienes, del telar familiar a la gran fábrica y de la manufactura a la producción tecnificada. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que una de las consecuencias de esta revolución respecto a la población fue el... Entonces, estamos en la pregunta de revolución industrial. La anterior fue la de revolución francesa. Entonces, para que por favor lo aclaren ahí de pronto si hay una diferencia muy larga en el tiempo de la transmisión a lo que me aparece a mí en el chat. Entonces allá me están diciendo unos cuantos que la opción correcta viene a ser la A. Entonces vemos cómo está toda la afirmación, hasta el último punto seguido vemos cómo está la tarea, que nos piden que es lo que debemos hacer. Entonces ahí es donde ya entramos a analizar las preguntas, ¿cierto? Entonces en ese sentido podemos decir, A, traslado del campo a la ciudad y surgimiento del proletariado urbano, sí, y esa es la opción correcta. Porque vean la tarea, dice, de acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que una de las consecuencias de esta revolución, está mal redactado, qué pena, respecto a la población, ¿sí? Y recuerden que yo les decía que la población en el periodo de la revolución industrial es el origen del desplazamiento forzado, porque salen de lo rural y les toca irse al urbano, ¿cierto? Entonces, traslado del campo a la ciudad y el surgimiento del proletariado urbano, porque a esos campesinos desplazados les toca volverse obreros, ¿vale? B, crecimiento de la población rural sobre la urbana, falso, porque ya sabemos que cae la población rural y aumenta la urbana. C, nacimiento de una élite propietaria de la tierra, cierto, pero recuerden que la tarea me están pidiendo por respecto a la población, no respecto a clases sociales. Y D, desarrollo de un modelo económico para la protección del proletariado, completamente falso. Lo último que querían era proteger al proletariado. Entonces, bien. Entonces, muy bien para los que dijeron A, pero sobre todo por los que entendieron por qué es la A, y en la anterior también. Sobre todo cómo descarta uno por conceptos y por elementos que son necesarios saber de dónde vienen y qué significan y cuál es su contexto espacial y temporal, ¿vale, chicos? Entonces yo creo, vamos a dar 2 minuticos de aquí a las 8 y venimos con la segunda parte para tratar de hacerla muy ágil, que nos dure los 30 minutos y podamos ver todo lo que va a ser las revoluciones, la revolución Hispanoamérica. Y también hay 2 preguntitas ahí que la idea es poder llegar a ellas sin tanto afán. Entonces, porfa, y aquí a las 8 en punto empiezo nuevamente, ¿vale? No se me vayan.